Sábado a todos. La lección de escuela sabática de hoy, bueno, tenemos poco tiempo para poderla hacer, hoy es muy tarde, y haremos prácticamente lo que es un resumen. Voy a pedir vuestra colaboración una vez más, porque creo que es muy necesario que todos aportemos, porque una clase de escuela sabática no es una predicación, tengamos eso claro. Aunque uno esté aquí, básicamente es para dirigir un poco y matizar ciertas cosas, pero no es para hacer un meeting ni todo un tema de culto. Por tanto, como la clase de escuela sabática es lo más bonito de la Iglesia, más bonito, y Elena White mismo lo dice, porque es de participación de todos, donde vamos a comentar y que el Espíritu Santo nos ayude a decir las cosas correctas. Todo esto evidentemente viene con un trabajo previo que hemos hecho en casa, que es estudiarlo todo antes, ¿no? Por cierto, alguien me dijo que recordara que el librito de escuela sabática ya no dice librito de escuela sabática, ya lo dijimos una vez, sino que dice guía de estudio de la Biblia. No sé, os lo voy a poner bien, no sé si la cámara lo percibe. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, aquí arriba pone esto. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque ya sabéis que para la Iglesia Adventista algo que ha sido muy distintivo ha sido precisamente cuando en todas las iglesias protestantes había escuela dominical, la Iglesia Adventista tenía escuela sabática, diciendo claramente de que, cuidado, que eso debe ser en sábado, no en domingo. Ahora, pues ya sabéis que se generaliza todo mucho más, y la escuela sabática en el fondo era un estudio de la Biblia, totalmente cierto, ¿no? Pero claro, no poner escuela sabática ya parece que es como cortar un poco esas alas que son tan distintivas del pueblo adventista, ¿no? De guardar el sábado como señal distintiva del pueblo de Dios. Tengamos esto presente porque ya sabemos que poco a poco van apareciendo cosas extrañas, incluso cuando en las nuevas ediciones que aparecen de libros de Elena White, ya sabéis que aparece no solo en portada, sino en cada página, el signo de Constantino, que utiliza la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, estemos al tanto para que no nos la peguen, ¿me entendéis, no? Y a partir de aquí, cuidado, porque todo va andando hacia ese ecumenismo de un modo muy sutil y que quizás no percibimos, o quizás sí, pero eso nos debe hacer que estemos posicionados en algo en concreto, ¿no? Bien, una vez dicho esto, que no sé si es que me he desahogado o no, vamos a entrar en la lección de escuela sabática de hoy, Jesús y los desechados sociales. Hay un texto que aparece en Juan 4, versículos 28 y 29, que nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién era la mujer que dijo esto? Una verdulera en una parada. ¿Recordamos un poco la situación? ¿Quién fue que dijo esto? Fue una señora, esto ya lo vemos, queda claro. Por tanto, era una mujer que no era judía, ¿no? Estás cambiando la lección. Me he cambiado del... Ah, sí, perdonad, mira, yo ya iba directamente a la otra. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que la he hecho esta mañana, la que tocaba para hoy, y ahora ya me iba allí. Gracias por decírmelo. O sea que bueno, esto la semana que viene a alguien le tocará comentar, y no sé quién será. Es la lección de esta semana, ahora sí, espero, es discipular a la gente común. Y el texto nos dice, en Marcos 1, del 16 al 18, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Yo no sé si también esto es para pensar un poco, ¿eh? Alguien viene, se os acerca, estáis pescando, imaginaos que os gusta la pesca, estáis pescando, y es además vuestra profesión, ¡hala! Se acerca alguien y os dice: mira, esto que estáis haciendo, dejadlo allí, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. ¿Qué pensáis si os acerca alguien y os dice esto? Que está como una cabra, que está fatal, ¿no? Pasa que Pero los tiempos cambian. Hoy no te fías de nadie. Hoy por lo general
Digo que los tiempos cambian porque hoy por regla general no nos fiamos de nadie. Pero claro, en aquella época la gente pues era más, ¿cómo lo diría yo? Era más confiada, Y seguramente también otro detalle, ellos ya habrían oído hablar de Jesús y la fama de Jesús se extendía, Es decir, que no les venía de nuevo saber quién era ese personaje. ¿Y no creéis que la sola presencia de Jesús también ya llevaba a ellos a una cierta línea de pensamiento? Aparte que su porte mismo, pues Elena White lo denota, ¿no? Que ya tenía un porte de príncipe, una mirada que cautivaba, y todo eso impactaría, supongo, en los discípulos, ¿no? Por eso nos tiene que hacer pensar mucho, que cuando Jesús se les acerca, ellos que están en plena faena, lo dejen todo para seguirlo, y además con una frase: pescadores de hombres. Evidentemente hemos de situarnos en ese contexto. Era una época en que iban apareciendo distintos maestros, entre comillas, que iban arrastrando gente del pueblo judío, y ellos aparecían como liberadores, mesías, etcétera, etcétera. Estaban acostumbrados a que hubiese gente que hubiese dicho: yo soy el Mesías, me seguís. Eso sucedió antes y después de Jesús. No solo cuando Jesús muere, etcétera, etcétera, se queda todo así. No, siguen apareciendo gente que se dice ser el Mesías y que hay gente que los sigue. Por tanto, ya había un cierto contexto de convulsión en este sentido. Estaban, atentos a lo que alguien pudiese decir. Evidentemente, la apariencia de Jesús era algo que ya de por sí hacía pensar a cualquiera. Pero cuando les dice estas palabras, ellos tienen que plantearse algo automáticamente: ¿sigo con lo que hago o me junto a este señor? Pedro tenía suegra, por tanto, estaba casado. Era decir, ¿lo dejo todo para seguir a Jesús? Incluso el sustento de mi familia a través de la pesca. Esto va a tener un paralelismo con el tiempo del fin, porque Elena White nos dice que en los momentos finales, en los tiempos finales, muchos van a dejar sus trabajos para hacer exclusivamente la labor de predicación del Evangelio, y otros no van a seguir plenamente en ello, pero van a dejar su trabajo, y cuando pleguen de trabajar en esa hora concreta, irán a hacer el trabajo misionero de predicar. Aquí podríamos decir que hay un paralelismo con la experiencia de Eliseo, ¿no? Eliseo recibe un llamado por parte de Elías y lo deja todo después de terminar la tarea, pero lo deja todo y le sigue, Ahora, Eliseo era rico, ellos no. Pedro no era rico, él vivía del sustento de lo que sacaba del mar, de eso vivía. Tenía tal vez menos dificultad en dejarlo todo y seguir a Jesús, pero tanto uno como otro hacen lo mismo, dejándolo todo, le siguen. Y eso quiere decir que, que el que es sincero, tenga mucho o tenga poco, si conoce al Señor y es fiel, dejará todo y lo seguirá. No dará importancia a las cosas del mundo. Uno era rico y la riqueza lo podía haber frenado. Exacto. Como sucedió con el joven rico. El otro tenía quizás mujer, suegra, demás, y tampoco le importó todo. Su obsesión era Cristo. Y su propio trabajo era su sustento. O sea, eso es muy significativo. Y es lo que en el tiempo del fin va a hacer que mucha gente pues trabaje un sábado. El hecho de ver que se le va el sustento. Y en ese aspecto creo que aún es más poderoso, porque a la familia, quieras o no, la tienes siempre. Tú puedes alejarte o no, pero está ahí. Y puede entenderlo o no entenderlo, pero dejar el trabajo, que es lo que te mantiene o te da de comer, eso es todo también. O sea, era un paso de fe total, Mirad que siempre hablamos de Pedro como el discípulo del impulso, el que siempre da la nota, ¿no? Pero es que gracias a que tenía esa forma de ser tan impulsiva, lo dejó todo
y lo siguió. Bueno, no fue el único, Andrés, su hermano, también. Mirad cómo un cierto tipo de carácter puede hacer que una persona tenga cosas muy buenas para el Evangelio, para la obra de Dios, pero a su vez, si esa característica de su carácter no está bien encauzada, puede provocar que lo aleje mucho de Cristo. Es un arma de doble filo el carácter, dependiendo de qué tipo de carácter. Ya sabéis que se han hecho muchos estudios de si este es sanguíneo, este es no sé qué, etcétera, etcétera. Sea el carácter que sea, debemos tenerlo todo sometido a la voluntad de Cristo. Esto es primordial. Pero Pedro tuvo que pasar por un refinamiento. Pedro no se nos dice nada que precisamente fuese a ninguna escuela de fariseos, no se dice nada de esto, ni hubiese ido a ningún gran lugar donde le enseñaran en Grecia cualquier filosofía, ni nada parecido. Era un pescador. Quizás no era tan pobre como a veces pensamos, porque no todo el mundo tenía una barca propia, recordemos también esto, pero era su sustento, como Ángel decía. En fin, sea como fuere, lo que está claro es que Pedro era una persona como cualquiera que puede haber en cualquier lugar, con su carácter, pero también con su clase social. Hoy básicamente la lección de escuela sabática se centra en discipular, dice, a la gente común. Y en toda la lección se nos está hablando de que debemos dar el mensaje de salvación básicamente ¿a quién? A la gente común. Mirad lo que os estoy diciendo, la lección básicamente se centra en esto. Pero hay algo que no siempre tenemos en cuenta y que Elena White escribió y dejó muy claro. Ella nos advierte y nos amonesta a que sí, quizá hacemos mucho de dar el Evangelio para la gente que es común como muchos de nosotros, pero que deberíamos hacer un esfuerzo especial para llegar a los que están en una clase social más alta. ¿Por qué? Porque normalmente a esa clase social más alta no llegamos, ¿verdad? O sea, puedes llegar, mira, si quizás eres un pintor y te llaman a pintar a su casa, entonces puedes entablar una relación, puedes decir un cierto mensaje, ¿no? Pero no es lo habitual. Normalmente te mueves en un entorno parecido al que tú eres, en tu estatus. Elena White dice que debemos hacer estos esfuerzos para llegar a este tipo de gente, porque si no, se quedan sin conocer el Evangelio. Y que además ellos, en sus posiciones de más alta alcurnia, no le está diciendo para, mira, les vamos a chupar el dinero, no está diciendo para nada eso, sino porque como son gente que evidentemente se moverán entre su mismo ámbito también económico, conocerán a otras personas a las que difícilmente podemos llegar también. Y ellos van a ser los encargados de ir difundiendo el Evangelio entre su clase social, más alta quizás que la nuestra. Es que todos tenemos nuestro círculo de conocidos o de amistades, etcétera, ¿no? Claro, si uno es humilde me refiero humilde, pues, no sé, de clase, pues, más... Social trabajadora. Social trabajadora. O sin trabajar. Lógicamente, ¿no? su círculo es gente común, ¿no? Claro, otros que tal vez están en unas esferas más elevadas, pues tendrán un círculo más elevado también en ese sentido, gente más pudiente, ¿no? Claro, la importancia es que el Señor escoge a todos. Por regla general son los más comunes los que suelen aceptar, pero también los ricos aceptan. Y los ricos también tienen una labor que hacer con sus iguales, por así decir, ¿no? Sí, sí. Claro, porque nosotros llegar a ellos es más complicado, pero ellos sí que pueden hacerlo. Sí, y sabéis, yo he vivido la experiencia de que alguna persona trabajadora, convertida al Señor, tenía algún contacto de alguna persona que se movía en una esfera bastante superior económicamente. Y haberle podido dar el mensaje, y esa persona de un estatus social más elevado,
quedar impactada por el Evangelio y empezar a decírselo a todos los de su entorno que estaban en su mismo estatus. Eso ha sucedido en más de una ocasión. Y los resultados salen, porque a veces pensamos, uy, como estos tienen mucho dinero no querrán saber nada. Pero esto es un error, porque el corazón de las personas lo sabe solo Dios. Nosotros vemos apariencias. ¿Cuántas veces, cuando en una iglesia entra gente que veis que quizás va mal vestida, quizás hasta un poco desgreñada, y automáticamente el pensamiento nuestro es, ¿y este dónde sale? ¿Y dónde se va a poner ahora? Y, como se siente al lado de ese que va siempre tan repumpillante, esto no puede ser para nada nuestro pensamiento. Debe ser, mira, un alma por la que Cristo murió, pues estemos también por él. Y démosle el lugar que también esta persona debe ocupar. No podemos hacer distinciones. ¿Querías decir algo? Sí, no, yo quería comentar que, bueno, que dicho lo que he dicho antes, también tenemos opciones, a veces por el trabajo, etcétera, de llegar a personas que están en más alto nivel económico que nosotros, ¿no? No sé, por ejemplo, esas personas suelen tener pues una asistenta que les hace los trabajos del hogar. A veces esa asistenta pues conoce el Evangelio y lo comparte. Y tal vez el testimonio de esa asistente hará que esa familia acepten a Jesús. Puede ser el jardinero que les va a arreglar el jardín, puede ser el pintor que va a pintar en algo, ¿no? Hay opciones y tenemos que aprovechar esas opciones que el Señor nos pone por delante, sean la gente que hay delante de la clase que sean. Sabéis, hasta hace unos años era muy característico en España, estoy hablando en general en España, nosotros lo hemos vivido mucho en nuestra zona, en Girona, cuando la gente aceptaba el Evangelio, no solían ser gente universitaria, profesores de no sé qué. Si había alguno de estos era porque ya venía de tradición adventista normalmente, de familia adventista. No era lo habitual que gente de fuera, con muchos estudios o un cierto estatus, pues se convirtiera. Y cuando eso sucedía, que venía alguien un poco distinto, claro, el primer instinto humano es como, uy, este se ha convertido, qué raro, ¿no? Y además, claro, mirándolo desde una perspectiva como de inferioridad hacia esa persona. Eso no puede ser jamás así, porque delante de Cristo da igual si eres negro que si eres blanco, si eres rico o eres pobre. Y es normal que sea así. Nosotros a veces hacemos esa distinción como humanos tontos que somos, porque ahora imaginaos que cogéis al rico más rico del mundo y al pobre más pobre del mundo. Los ponéis a los dos, ambos desnudos, en un desierto, sin nada más. ¿En qué varían uno del otro? En nada. Van a intentar sobrevivir los dos. Y como no empiecen a ayudarse mutuamente, va a ser aún mucho peor. Nosotros nos montamos este teatro, o el diablo se ha encargado de montar un teatro, una escena mundial, en la cual se provoca que haya distinciones entre personas. Pero esto es absurdo, es un teatro irreal, es una fachada, un escenario. Cuando el escenario se quita, quedan los dos, solos. ¿Y ante quién? Ante Dios. No hay alternativa. Por tanto, todo el rollo de clases sociales nos lo estamos haciendo nosotros. Pero esto no quiere decir que no existan, porque a verlas haylas. Nosotros debemos hacer esfuerzos para llegar a todas las personas, a todas. Y os puedo decir alguna experiencia de ver personas que cuando los veías por primera vez decías, ¡buah! A este quien le predica el Evangelio, si es un kinky de cuidado. O sea, cuando digo la expresión un kinky, es una palabra muy de aquí, que significa, wow, parece un navajero, parece yo qué sé, ¿no? Bueno, pues y resulta que empiezas a tratarlos y te das cuenta de que hay una fachada, por lo que sea, por su situación previa, por la vida que ha tenido antes, por a saber qué cosas, su familia, lo que sea, y después resulta que es una persona igual, con sus sentimientos, con sus mismas necesidades de Dios que cualquier otro. Y esas personas a veces terminan aceptando el Evangelio, y tú nunca lo hubieses dicho.
Y en cambio ves otro que dices, ostras, este cómo piensa, este cualquier cosa que lo analiza y no, porque resulta que su soberbia lo empieza a llevar a otros derroteros. Por tanto, nosotros no somos nadie para hacer una distinción de, mira, a este le doy el Evangelio y a este no. No podemos hacer eso. Y Jesús fue el máximo exponente en todo ello. Porque antes, habéis visto que hay un texto con una mujer samaritana, le pide agua, etcétera, etcétera. Jesús no hizo distinción. Sabéis, los judíos además eran gente, y muchos siguen siéndolo, que se consideran exclusivos. Pueblo de Dios, lo demás son goims. O sea, oin, oin, lo que hace el cerdo, goin, goin, pues así se dicen al resto de gentiles, que en la Biblia a estos los llama gentiles, no les llama cerdos, es muy distinto. Y entonces, al ser tan exclusivistas, Jesús, siendo, ¿qué era Jesús? ¿No era judío? Sí, era judío. No podía haber hecho también, uy, esta samaritana, además de nuestros enemigos que los tenemos aquí al lado en la tierra. A esta la va a predicar su tía. Podía haber dicho Jesús cualquier cosa así, pero no podía hacer esto Jesús, ¿no? Si no, no amaba. Y Jesús es amor, porque Dios es amor. Yo quiero apuntar algo acerca de lo que tú estás diciendo. Hay algo muy... Bueno, a mí me pareció impresionante lo que sale aquí en la cartilla sobre una cita de Elena White del día miércoles, pero la parte de arriba que dice el escritor acerca de que nos olvidamos de la cruz, de que Cristo murió por todos. Y dice aquí, la cruz demuestra de manera que no podemos siquiera comenzar a profundizar el valor infinito, tomando en cuenta, dice la frase que Elena White usó mucho, de cada ser humano sin que importe su condición en la vida, una situación que a menudo no es más que una fabricación humana basada en conceptos y atributos que no tienen sentido para el cielo o incluso que son contrarios a los principios del cielo mismo. La cita de ella dice, Cristo habría muerto por una sola alma para que ella viviera por los siglos sin fin. No tenemos en cuenta eso, que por una sola alma que hubiera en el mundo, para salvarse, por esa hubiera muerto Cristo, sin importar que fuera pobre, rico, lo que sea. ¿Por qué? Porque perdemos de vista el gran sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, que por ese sacrificio, toda alma que nosotros podemos ver la imagen de Cristo en ella. Pero cuando no lo hacemos, entonces sí, empezamos a ser racistas, clasistas, o empezamos a decir, no, aquella persona la miramos, no tiene salvación. Empezamos a juzgar en ese sentido. ¿Por qué? Porque perdemos de vista a Cristo en la cruz. Cuando Jesús nació en Belén, recordemos que nació precisamente dentro de la familia Rockefeller. ¿Sí? Nació en un pueblecillo. Siendo rico, se hizo pobre. Y nació en la pobreza máxima. Y eso no lo analizamos nunca. No somos conscientes de que Jesús podía haber dicho, soy Dios, me voy a hacer hombre, me voy a poner unas ciertas condiciones, que bueno, dentro de todo esté bien, ¿no? No le importó incluso hacer un oficio como el de carpintero, que puede ser tan digno como cualquier otro, pero que, eso sí, no le daba, al menos a su padre, una ganancia tal como para ser los dueños de la ciudad o del pueblo, ni mucho menos. Pero Jesús partió desde esa base, desde la humildad. ¿No creéis que esto era una prueba también para el pueblo? Si Jesús hubiese venido ya de un linaje farisaico, no sé qué, y empieza a hablar, todo el mundo lo hubiese tenido como una referencia porque era alguien ya especial, ¿no? Como un príncipe entre el pueblo. Pero Jesús aún partió de más abajo. Y esto fue una prueba para que la gente, cualquier persona del estatus que fuera, debería decir, ¿este está diciendo esto? ¿Pero este quién es? Fijaos que mucha gente decía, ¿este no viene de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Que hay un texto que así lo recoge. ¿Y no es carpintero? Claro, no era un escriba, no era un doctor de la ley, era un carpintero, como hoy sería pues un pintor, ¿no?
O un carpintero también, sí. Entonces, Jesús partió de una premisa que era una prueba ya para la gente. No es lo mismo que se os acerque una persona de un rango bajo y os empiece a dar un mensaje de salvación a alguien que sea ya una referencia de estatus social para una nación y que diga algo. Es muy distinto. Y la gente fue probada incluso en esto. Podían ver en Jesús una apariencia especial, podían ver en Jesús unas palabras especiales, podían ver en Jesús una obra increíble, pero mucha gente aún lo iba a juzgar. ¿Por qué estatus tiene este? Yo creo que el Señor aquí actuó con inteligencia como Él es, ¿no? Más inteligente de todos, por eso nos ha creado. Porque si Él hubiese venido como rico, ¿cómo Él llega al pueblo? Es otro estatus. Él hubiese llegado pues a los jerarcos, a las jerarquías, pero ¿cómo Él llega al pueblo? Pero en cambio viene como humilde, como pobre. Llega al pueblo, pero además llega a los de arriba, porque ven que tiene autoridad, ven que es capaz, que habla unas palabras que ningún hombre ha hablado. Y hasta los de arriba se admiraban de su doctrina. Por eso le quitan la vida, porque les estorbaba, les echaba por el suelo todo aquello que ellos habían montado, se lo echaba por el suelo. Pero ellos veían que estaba a más altura que ellos. Y ahora imaginaos, y era humilde. Precisamente en esa situación, Jesús siendo alguien tan bajo en la escala social, ¿qué tienen que hacer incluso gente del Sanedrín para hablar con él? Ir de noche a escondidas. A escondidas como Nicodemo, porque ¿cómo me voy a juntar yo con este pobrecito por más razón que tenga y por... ¿será Dios? Era una prueba vital para ellos, ¿eh? Mirad que Nicodemo tuvo que hacer su valentía, su paso definitivo después de esa situación. También necesitó un tiempo de maduración hasta llegar a ese punto vital. Por tanto, era una prueba continua Jesús. Su estatus era una prueba para todos. Ángel, ¿quiere decir algo? Sí. A ver, es una prueba de fe constante. Jesús es una prueba de fe constante. Nos muestra que para seguirle, para seguir todo lo que nos muestra, que es lo que nos muestra básicamente es el carácter de Dios, tenemos que dejar atrás absolutamente todo lo que nos puede impedir estar cerca de Él. Y todo es todo. Y cuando Dios debe ser lo primero, cuando vemos que hay alguna cosa que nos impide hacer ciertos pasos, eso es lo que nos está mostrando Dios que debemos desechar. Y el hecho de que Jesús tuviera una infancia pues humilde también fue una previsión de Dios para la parte humana de Jesús. Jesús como hombre creció como pobre. Por lo tanto, al crecer tuvo las limitaciones que tuvo que probablemente tuvieron todos los que a él habló, ¿no? Eso generaba una empatía en su carácter. Él ya sabía lo que aquella gente, cómo estaba sufriendo, porque él había sufrido parte de lo que ellos habían sufrido ya en su infancia. Y luego hay una parte interesante ya dedicada a esto, yo creo que a los niños, que aquí vemos en el domingo, en la lectura de Elena White, del Deseo de todas las gentes. Dice: los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. O sea, para el propio Jesús fue una salvaguardia. O sea, eso le mantuvo a salvo para cuando fuera mayor resistiera tentaciones, como las que resistió. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. ¿Vale? No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirlo a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. O sea que tenemos directamente que ocio
igual a tentación. O sea que todo lo que va dirigido a la sociedad actual, que es al ocio, resulta que nos va dirigido ¿a qué? A la tentación. Por lo tanto, la ocupación es la salvaguarda de la mente. Si tú estás ocupado en lo que tienes que estar ocupado, tu mente está en salvaguarda. Y es lo que estuvo Jesús en su infancia. Se estaba salvaguardando, estaba preparando su mente para su fase adulta. ¿Y eso qué le hacía? Hacerlo sabio para discernir el mal. O sea que si nos privamos de las cosas que no son necesarias, vamos a estar más preparados para discernir el mal. Porque vamos a tener menos momentos de ocio, menos momentos gratuitos. Momentos gratuitos que vamos a compartir con otra gente que quizás sean compañías corruptas. O sea, fijaros cómo todo está conectado. Pero ahora hay algo más que compañías corruptas, que en tiempos de Jesús no estaba, y se llama televisión, o se llama radio, o se llama saber qué. Cuando uno termina de su trabajo o no tiene nada que hacer durante el día, ¿qué suele hacer? Y más en este país, o se van al bar a matar tantas horas como pueden y hacer, ya veis qué cosas tan positivas, o se enchufan delante de la televisión, sentados en una butaca, bebiendo, comiendo no sé qué, picando cosas entre horas, haciéndose polvo por dentro, por tanto, también por fuera, ¿cómo no? Y a ver, piensa que la tendencia, o sea, el concepto de esos momentos es desconectar. Sí, sí. Y ese momento de desconexión, que se supone que están desconectados, pues resulta que también últimamente lo que tira mucho es el hecho del videojuego. El videojuego realmente adulto, un videojuego preparado para adultos. O sea, bueno, gente ya de una edad pues adulta, horas y horas y jugando por internet, y no digo que esté mal, bueno, yo qué sé, eso ya cada uno que lo juzgue, ¿no? Pero esos momentos para un cristiano, momentos de ocio constante, de esos momentos de puedes tirar horas, claro, esas horas dirigidas a donde tienen que estar dirigidas serían de una manera brutal atesorar en el cielo. ¿Y cuánta gente tiene internet solo para perder el tiempo? Para nutrirse de cosas que para nada son buenas. La mayor parte de gente no tiene internet para indagar sobre ciertos temas. Suele ser para pasar el rato y con nada bueno. Sí, sí, distracción y de nada bueno, encima de eso. Pero bien, esta es la situación que el diablo siempre ha querido crear. Y recordemos la cita de Elena White, que hablaba de los antediluvianos, diciendo que los tenía precisamente en esta misma situación que estamos ahora, de un ocio pleno y con una variedad de cosas, de espectáculos, dice ella además, que los cautivaban, y así iban pasando los días. Y ellos vivían un montón de años, no como nosotros. Pues imaginaos lo mismo que tenían ellos, viviendo casi 1000 años, casi, y nosotros, con la edad tan corta que tenemos como humanos actualmente, perdiendo exactamente el tiempo. Pues en proporción es un desastre total, casi irremisible. Y lo más triste es que no solo la gente del mundo, a los que llamamos gente del mundo, sino que los mismos cristianos caemos en ello, en perder el tiempo, sabiendo lo que nosotros sabemos, viendo cómo nos afecta eso, tanto mentalmente como físicamente, perdemos el tiempo en ello. Entonces, ¿qué? Estamos quitándole al Espíritu Santo espacio, lo estamos desplazando por ello. Entonces es muy triste ver cómo en vez de estar trabajando en la obra de Dios, perdemos el tiempo en ello. Es que estamos, o sea, en ese momento estamos asumiendo que ya lo sabemos todo. Si tú no tienes nada que hacer, es porque ya lo has hecho todo. Si no tienes nada que aprender, es porque ya lo has aprendido todo. Por lo tanto, eres Dios. Y al ser ocioso, muchos momentos de ocio implican que no necesitas estudiar más, no necesitas aprender más. Por lo tanto, estás igualándote a Dios. Estás poniéndote en un estatus de presunción. Bueno, es que ya preparas la mente para que no pueda captar cosas superiores que te hagan razonar más. Por lo tanto, te hace creer que lo sabe, o sea, te hace creer, Satanás, que ya lo sabe, que ya con eso tienes suficiente. Sí, y lo demás te resulta hasta indiferente. Pero es que Satanás es muy inteligente y él ha preparado la sociedad hasta donde estamos hoy. Que yo recuerdo, yo hace 40 años, 42 años que estoy en la iglesia, que soy adventista, y yo recuerdo que antes se trabajaba tanto más que ahora. Porque ahora trabajamos 8 horas, el que trabaja,
pero antes trabajábamos 10 y 11 horas. Y salíamos del trabajo y nos reuníamos en la iglesia. Nadie decía, uy, es que estoy cansado, no puedo ir. Íbamos y tan felices. Ahora, dile a alguien de la iglesia, vamos el miércoles o el jueves a reunirnos. Hombre, es que claro, estoy cansado, estoy agotado, necesito descanso. Y es así, la sociedad está montada de forma que bueno, que no dispongas de tiempo absolutamente para nada, que lo poco que haces te agote. Y no quieras tener tiempo para nada más y menos para las cosas del Señor. El diablo lo ha hecho así. Pero cae la gente del mundo, pero caemos también los cristianos. Nos pasa exactamente lo mismo. Y cuando ese agotamiento es a nivel mental, porque nosotros mismos ya no lo creemos. Pero hay muchas personas. Ese agotamiento está hecho a nivel espiritual, porque hay muchas personas que cuando hay algo que realmente les motiva, o como podría ser la obra del Señor a los cristianos, tú trabajas 16 horas y hay esa fuerza que te empuja, esa motivación, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando un niño vive la ilusión de su cumpleaños, del Ratoncito Pérez, estas fiestas que son paganas, pero él mismo ya se monta su ilusión, ¿no? Y por muy cansado que esté, no pega ojo con los nervios, con ese entusiasmo, ¿no? Pues nosotros deberíamos ser igual, ¿no? Hemos perdido ese entusiasmo, ¿sabes? Esa vitalidad que deberíamos tener, ¿no? Y lo más seguro es que, como dice el Josep, que no estamos cansados después de 11 horas de trabajo. Es que ya nos levantamos cansados, realmente. Porque hoy que no hemos trabajado, mucha gente es la misma actitud. No, me quedo en el sofá porque estoy cansado, necesito descansar. Si no has trabajado, ¿qué vas a estar cansado? Lo que pasa es que ese cansancio es espiritual, te falta motivación, te falta esa... Mental. Exacto, es mental. Es por eso, porque estamos contaminados de eso. que nos De agota, eso que nos agota. ha metido la sociedad, ¿no? Bueno, que nosotros mismos nos hemos metido, no podemos culpar a nadie, ¿no? Sí, sí. Pero que todo esto son artimañas del demonio que ha ido poniendo la sociedad y que poco a poco nos ha ido contaminando y que nos ha apagado la personalidad y esa fuerza que tenemos dentro. Tiempo. Si es algo que nos gusta, que nos place, según para qué sí que tenemos Exacto, tiempo. eso es lo que me refiero, que cuando un niño, por muy cansado que está, no se va a dormir, es por a según qué, porque los niños son muy interesados, ¿no? Para esas cosas, ¿no? Porque su inmadurez les lleva a ser así. Pero nosotros nos pasa también, nuestra inmadurez, tú no estás cansado, pero depende de quién le dice, ostras, ¿estás cansado? Sí, es que llega de trabajar 12 horas. Vente que te voy a invitar a 3 cervezas y luego nos vamos a ir a cenar. Venga, va, que me cambio en un momento, no sé qué. Somos así. Y sin embargo lo que dice el Josep, ¿no? Vente que vamos a hacer estudios bíblicos. Uy, no, que he hecho 12 horas de trabajo tú y estoy muerto. No, venga. Hemos perdido ese entusiasmo y esa sensatez un poco también de la vida, ¿no? Este entusiasmo es el que llevaba precisamente a los pioneros adventistas a quedarse hasta altas horas de la madrugada, levantándose después temprano para seguir haciendo sus labores, y que no eran nada sencillas, sino que eran duras, poniéndose a orar, estudiar, hasta conseguir extraer todas las verdades que nosotros ahora prácticamente ni hemos tenido que estudiar, porque ellos ya se pusieron allí, Dios los pudo dirigir para captarlas. Y entonces hemos caído en, bueno, como ya está todo sabido, ya está todo establecido, tenemos eso y hasta leemos un poco y se acabó. Y hacemos una formalidad prácticamente. En cambio, ¿a qué estamos instados? Pues a hacer lo que hacían ellos, a buscar, a escudriñar, y más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Pero claro, como en las iglesias lo que menos se ve es que aquel día se acerca, porque solo falta oír las predicaciones y nos damos cuenta de que qué poco se habla del retorno de Jesús como algo inminente, sino que se van haciendo planes a largo plazo. Dices, pero ¿qué queréis? ¿Estar aquí 500 años más o qué? ¿No sabéis los tiempos? ¿No sabéis discernirlos? La higuera, ni mirarla ya, vamos, ni mirarla, por más que Jesús lo dijo, ¿eh? Pues una cosa, sí. Yo lo que creo es que cuando no sabemos quiénes somos y a dónde vamos, nos pasamos la vida desperdiciando el tiempo. Claro. Y eso nos trae por caminos que no llevan a ningún sitio. Claro.
Y este es el objetivo de Satanás, ¿no? Quemando el tiempo. Entretenimiento y puro y estás. duro y a disfrutar para que no te des cuenta del sentido de todo, ¿no? El sentido de la vida, el por qué estamos aquí, porque tiene que tener una razón todo. Y esto que estás preguntando tú ahora, del sentido de la vida, ¿qué hacemos aquí? ¿Creéis que las personas, sean ricas o pobres, no se lo llegan a plantear nunca? Sobre todo cuando se encuentran en tener que ir al entierro de alguien muy cercano a ellos que han amado mucho. En momentos puntuales, sí. Porque si una persona ya no se plantea ni eso en esos precisos instantes, es que en verdad el muerto ya es él, no el que está dentro de la caja, es él. Pero todas las personas, no importa su rango, tienen algo aquí que les está hablando y diciéndoles, plantéate la vida, ¿quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Dónde vas? Y no solo esto, que Dios ya nos ha creado con ese sentido de vacío que hay que llenarlo de alguna forma. Y cuando no lo llenamos con las cosas de Dios, lo llenamos con cualquier otra cosa que es totalmente temporal. Y como es un vacío que es temporal, pues buscamos rápidamente llenarlo como sea, ¿no? A través de lo que sea. Entonces, la única forma de llenar ese vacío para siempre y bien es a través de las cosas de Dios, ¿no? Estamos ya creados así. Cuando llenas las cosas sólidamente, con tochos, ¿vale? Para hacer o ladrillos, para levantar algo sólido, es algo así, precisamente, consistente. Pero cuando llenamos un lugar con hojarasca, con cosas que, mira, esto va a ir llenando, pero ¿qué va sucediendo a medida que metes hojarasca en un lugar? Que se va pudriendo, se convierte en humus. ¿Y qué queda? De toda esa gran masa que parece que te ha llenado tanto, no queda nada. Y con el paso del tiempo es lo que sucede. Todo lo que has hecho ocupándote tanto no ha servido para nada. Pues esto nos debería hacer pensar. Nosotros tenemos un tiempo asignado a nuestras vidas y tenemos un tiempo muy breve para el retorno de Cristo que ya estamos viendo cuándo será. No podemos perder el tiempo así como así. ¿Sí? El gran problema que tenemos, y yo creo que todos lo sabemos, es que estamos muy llenos de nuestro propio yo. Eso es lo único que queremos satisfacer. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta ver, lo que a mí me gusta escuchar, lo que a mí me gusta comer. Y por eso Dios en su palabra es muy explícito en que tenemos que morir nosotros para que el Espíritu Santo pueda vivir. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que nuestro yo pueda menguar para que el Espíritu Santo pueda crecer. Porque si no le damos lugar a ello, nunca va a poder llenar nuestros corazones. Si vamos desplazándonos por nuestro yo, por lo que a mí me gusta, entonces el Espíritu Santo no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no le estamos dando cabida. Entonces es necesario que nosotros siempre veamos que nuestro yo nos está desplazando de Cristo. Y que tratemos de si a mí me gusta esto, pues desecharla, porque a Cristo no le gusta. Porque el Espíritu Santo quiere utilizarnos para su obra. Pero si nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos, no nos va a poder utilizar totalmente. A mí me gustaría hacer un inciso sobre lo que decíamos del ocio antes, que cuando ha dicho Ángel que cuando hacemos ocio es que ya nos creemos Dios. Hace unos días leía Mente, Carácter y Personalidad y parece ser que Dios quiere que tengamos tiempo de ocio. De recreo. De recreo. Es distinto al término ocio. Bueno, tiempo de ociosidad, pero depende de qué tipo de ocio. Claro está, el tipo de ocio de los videojuegos y tal, ¿no? Tiene que ser, pues... La naturaleza, exacto. O sea, ir a la naturaleza, etcétera. Bueno, tipo, pues eso. Que Elena White habla de ociosidad. Supongo que viene de la palabra ocio. Sí, el término ha ido cambiando con el paso del tiempo y ahora ocio enseguida lo relacionamos con distraernos con cualquier cosa, o viendo fútbol, o viendo no sé qué, o haciendo no sé cuánto, pero no lo asociamos a recreación.
Ahora la palabra recreación coge un ámbito aún más potente, porque es volver a la creación original de Dios. ¿Cómo se vuelve a recrearse uno? Pues volviendo a la naturaleza, básicamente. Entonces, a la naturaleza y a lo espiritual, que es la base de todo. Recreación no debe ser desconexión. Aquí es yo creo que el concepto básico es la desconexión. ¿Desconectar de qué? ¿Y conectarse a qué? Porque, a ver, no puedes vivir desconectado de todo. O sea, si tú hay dos espíritus, ¿no? Hay dos maneras, o conmigo contra mí, ¿no? Si no recoges conmigo, sin mí desparramas. O sea, todo lo que no estás haciendo para uno lo haces para el otro. No hay un término medio. Yo me pongo aquí, desconecto del uno y del otro. Que no me agobien con cosas de Dios, que no me agobie Satanás, ahora me cojo un paréntesis, me meto aquí y aquí no me molesta nadie. Y eso no es cierto. Eso es parte de la hipnosis. La hipnosis se basa en hacernos creer que cuando estamos desconectados, estamos en una zona neutral, que nadie nos puede tocar. Pues cuando estamos desconectados, estamos conectados al otro. Por lo tanto, conectémonos a quien debemos conectarnos, y cuando nos recreamos conectados a quien toca. Claro que sí. Y si no podemos decir, voy a descansar de Dios, ¿qué es eso? ¿Nos está agobiando Dios? ¿Acaso? ¿No nos da la posibilidad de descansar un día a la semana entero? Y de decirnos que nos dice ir a la naturaleza, entrar en armonía con lo que os rodea, entender lo que os rodea. Eso es también estar con Dios. ¿Cuál era la desconexión de Jesús? Después de estar trabajando todo el día, predicando, sanando, se aislaba y era la naturaleza y oraba. La desconexión era la conexión. Claro. Esa es la desconexión. Claro. O sea, desconectar del mundo para conectarte con Dios. Esa es la desconexión. No desconectar del mundo 1 para conectarte al mundo 2. Porque nos metemos delante de la tele o nos ponemos en los auriculares a escuchar música para desconectar. No, estamos entrando en un estado hipnótico para estar más influidos mañana por el mismo mundo del que has querido desconectar. Por lo tanto, estás en la misma espiral. Y cuando nos recreamos, estamos igual cuando nos pasamos un día en la naturaleza, aunque sea que te hayas pegado una paliza subiendo montañas y pasando entre bosques y tal, a cuando os pasáis un día en un centro comercial buscando ropa y comprando no sé qué y pijadas. ¿Verdad que al día siguiente hasta estáis más cansados? Porque eso no es recreación. Sí. Claro. Eso sí que agota. Por lo menos a mí. Ir a un centro comercial me agota, ir al campo no. No sé qué será. Debe ser la edad. Pues son la gente que se dedica al shopping. La gente que se dedica al shopping, que es un deporte, y acaban destrozados. Destrozados. De hecho, es un asco. De billetera también. Bueno, no, perdón. No nos equivoquemos, Hay gente que le gusta ir de shopping sin comprar absolutamente nada. Porque no pueden. No, perdón. Normalmente sí pueden comprar. No, a ver. Ir a comprar. Ir de tiendas. Ir de compras, ir de tiendas. No, de verdad, hay un sistema de diversión que realmente se sienten mejor, se sienten bien. Ir a mirar tiendas y entran, se prueban, salen, se vuelven a probar en otro sitio, salen, no acaban de ver nada que tampoco, porque es que tampoco quizás necesiten nada, o sí, pero no encuentran lo que necesitan, y eso es un... No sé, acaba siendo pues es un deporte, ¿no? Las rocabillas. Eso, ¿puedo hablar? Que yo creo que eso, que hay que diferenciar entre ocios tipo así, tipo eso de ver la tele, y ocio que a lo mejor lo que tú dices de recreativo, pero hoy en día ocio, la palabra esa de, no, estoy haciendo, como has dicho, recreación, ¿no? Claro, ya es como si no se utiliza, ¿sabes? No, que da un por margen, ejemplo, ya es... El que hace ocio haciendo deporte, yo qué sé, tocar un instrumento en su casa y todo eso, es ocio también, pero es un ocio bueno, que yo creo que Dios quiere. Lo que hace un ocio de, venga, va, me pongo a ver la tele, pues es una cosa que ni te edifica ni nada. Claro, por eso nosotros mismos debemos ser conscientes de saber si lo que hacemos es bueno o es malo, ¿no? Porque puede ser... Claro. Digamos el recreativo, ¿no? Claro. La idea básica es ir... recreativo de máquinas. Sí. Tirarle un micro, Rafa.
La cuestión es si lo que haces te aleja o no te aleja de Dios. Yo creo que eso es lo que debemos analizar. Si eso que vamos a hacer consideramos que nos va a alejar o no. E intentar aplicar lo que creemos que va a pasar. Si vemos que nos va a alejar, pues nos alejamos nosotros de ello y ya está. Pues decía Pablo, ¿no? Que cuando uno haga una actividad, pues que cuando uno haga una actividad mire de cristianizarlo, ¿no? Si hay otras personas haciendo la misma actividad, pues utilizar ese medio para llegar a esa persona, ¿no? Y dejar y ser consciente de que el Espíritu Santo, igual que te ha tocado a ti, te ha abierto esa visión divina, pues intentar que al otro le toque y le dé también su oportunidad de conocer el camino, de conocer la palabra de Dios y de intercambiar una conversación un poco de Dios, no de si me voy a la montaña a hablar de, yo qué sé, de cosas del mundo, sino mirar de tener conversaciones en el Señor, ¿no? Claro. Debemos hacer como Enoc, ¿no? Estando en la naturaleza, a ser posible, viviendo allí, ir y mezclarnos siempre que podamos entre la gente para darles el mensaje, estando con ellos. Y allí no tiene que importarnos nunca el estatus social de nadie. Pero cuidado, también recordemos, el mensaje es para todo el mundo, sea rico, sea pobre. Pero nosotros, ¿qué hemos de hacer para llegar mejor a las personas? Adaptarnos a su nivel, ¿no? Esto no quiere decir volvernos como ellos, que es muy distinto. Pero ¿qué hacía Pablo? Se ponía en las circunstancias o muy parecido al que tenía delante para darle el mensaje. Pero ahora pensad, si os queréis poner con personas que normalmente son ya de más dinero, etcétera, o suelen ser ya asociados a gente que tiene grandes estudios, tiene grandes conocimientos de según qué, a veces, no siempre, pues nosotros hemos de trabajarnos también culturalmente para que a través de la cultura que poseamos, que pueda ser paralela a la otra persona, en lo posible, sepamos cómo entrarle el Evangelio. Por tanto, el cristiano jamás, por pobre que sea, puede ser bobo, inculto. Es una responsabilidad que tenemos ante Dios y Dios nos pide que tengamos cultura. Por tanto, tampoco podemos perder el tiempo. Debemos ser consistentes en todas las facetas, para que de un modo u otro podamos llegar con el Evangelio a quien sea. En fin, pues nada más. Sí, hay una intervención. Quiero leer un versículo que imagino que ya todos lo conocen, Filipenses 4:8, lo que estaba hablando Rafa, acerca de que cada vez que vamos a hacer algo debemos de pensar si eso glorificará o no glorificará a Dios, y lo que Pablo siempre aplicaba en todo su ámbito, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Si nosotros vamos a la montaña, apliquemos este versículo. Si nosotros vamos a escuchar algo, apliquémoslo. Si vamos a ver algo, si vamos a ir en compañía de alguna persona, apliquémoslo. Si realmente eso que estamos haciendo nos aleja, como decía Ángel, o nos acerca a Cristo, entonces hagámoslo. Pero de otra manera, tratemos de suprimir ese yo y poner a Cristo delante de nosotros. Todo lo que hagamos, hagámoslo para que Cristo pueda ser glorificado en nosotros ante las demás personas. Pues creo que es una muy buena conclusión. Vamos ya a terminar la escuela sabática, ¿o Ángel quiere decir algo más? Sí, pero claro. Paco, el culto lo harás más tarde. No, solo reflexionar sobre el tema de lo ordinario y lo extraordinario, que en la lección nos recuerda o nos habla cómo Jesús hacía lo extraordinario lo ordinario, ¿no? Cómo cogía gente que quizás pues no tiene estudios, no tiene un nivel social importante, y resulta que son los que van a convertirse en oradores extraordinarios, ¿no? Hablando lenguas y luego un poco ver que realmente no hay nada que sea ordinario, tal como es una opinión personal quizás, porque si tú consideras lo natural y lo sobrenatural, o lo ordinario y lo extraordinario,
yo creo que realmente todo es sobrenatural y todo es extraordinario, porque todo es creación de Dios, en el sentido de que nosotros mismos tenemos un cuerpo con unas condiciones, tenemos una mente con unas condiciones, todo eso es gracias a alguien, y por lo tanto, una vez conectados con Dios, las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, eso les pasa a todos. El ordinario extraordinario solo en referencia a la sociedad, pero no en referencia a Dios. Delante de Dios somos todos iguales. Pues bien, que Dios nos ayude a tener presente que nadie es superior a nadie, ni por más años que esté en el Evangelio, ni porque acabe de entrar, ni porque tenga, parece ser, más inteligencia que otro o más conocimientos que otro. Pero el Evangelio, eso sí, debemos darlo a todo el mundo por igual, adaptado a la persona que tenemos delante, para darle lo que él necesita. Que Dios nos ayude a poder hacer esto siempre. Amén.